Buenos días, querida iglesia, en este maravilloso día que el Señor nos permite estar en su presencia. Una vez más, damos la gloria al Señor por permitirnos estar a través de estos medios en su casa y juntos poder celebrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día este maravilloso culto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Muy bien, mis estimados y queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 135, esta palabra de convocatoria que nos hace el Señor a esta reunión en este día. Dice así: alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Así que damos la honra y la gloria a nuestro Señor por permitirnos en este tiempo hermoso poder alabarle y adorarle. Los invito para que oremos delante del Señor en esta mañana y dediquemos este servicio para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos a ti todo el honor, toda la gloria, Señor, por este momento tan precioso que nos permites en este tiempo. Gracias por poder reunirnos y poder gozar de tu bondad, de tu misericordia. Dedicamos, Señor, este servicio para la honra y la gloria tuya en este día. Señor, desde ya oramos por todos aquellos hermanos y hermanas que estarán conectados o que están en este momento, Señor, conectados para así participar de este culto, Señor, sea de manera en el tiempo que se ha establecido, o sea en otros momentos, pero te ruego, Señor, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos, sea el tiempo que fuere. Señor, tu bendición esté con cada familia. En el nombre de Jesús oramos. Y oramos, Señor, también para que todo lo que hagamos en este culto sea para honra y gloria de tu santo y bendito nombre. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a entonar, como nos invita este hermoso salmo, a entonar un maravilloso himno para la honra y la gloria de nuestro Señor. Este himno titula Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él.
que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Señor, gracias. Gracias porque eres nuestro Rey soberano, eres nuestro Señor, el Dios eterno, el Dios que todo lo puede y que está con cada uno de nosotros. Gracias por amarnos, gracias por ser nuestro Padre, gracias por ser nuestro Señor. A ti sea, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, en esta hora, Dios. Te alabamos, Padre bendito, por las múltiples misericordias tuyas en este tiempo, Padre. Bendito seas, Señor. Y ahora, oh Dios, también podemos decir a través de este hermoso cántico que tú eres, Señor, nuestro refugio, Señor. Que tú, oh Dios, estás a nuestro lado, Dios. En medio de las dificultades, en medio de los problemas, tú estás ahí. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio en medio de la tormenta. ¿Cómo vencer las amenazas, Señor? Muchas veces nos encontramos en esa encrucijada, Señor, de cómo vencer esas amenazas. Señor, tantas amenazas que hay alrededor nuestro, pero tú, oh Dios, tú eres nuestro refugio y tú eres nuestro Rey soberano. Y tu palabra nos habla, Señor, nos dice, nos ilustra, nos enseña, Dios, que sobre todas las cosas, Señor, nosotros somos más que vencedores y por medio de aquel que es nuestro Rey soberano y que es nuestro refugio. Gracias, Padre, en esta hora y por este momento que nos permites.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estimados hermanos, continuamos adelante con nuestro servicio en esta mañana. Y ahora, después de estos cánticos, podemos también delante del Señor leer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y yo los invito para que busquemos en Nehemías, abramos nuestras Biblias, en Nehemías, el capítulo número 4. Vamos a leer en Nehemías, capítulo número 4. Todo el capítulo, por favor, vamos a leer. Si usted tiene la posibilidad allí, y si no, sígame en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobía amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Jehová, Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los mataremos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, de ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa,
y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Que el Señor nos bendiga a través de su santa y bendita palabra en esta preciosa mañana. Los invito una vez más para que oremos al Señor, pero ahora lo vamos a hacer en gratitud a Dios. Junto conmigo, oremos ustedes allí en casa, en familia, unamos nuestras voces en oración de gratitud a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, gracias te damos, Padre bendito, por tus bendiciones, gracias por la vida, gracias por el día, gracias por la familia. Gracias, Señor, por el techo que nos das, el alimento que nos provees cada día. Gracias, Señor, por el cuidado y protección, no solamente de nosotros aquí en este lugar, sino también, Señor, de todos nuestros familiares donde quiera que estos están. Señor, y todos nuestros hermanos están en tus manos y por ello te damos muchísimas gracias, porque tus bendiciones siempre han estado con nosotros, Señor. Tú tienes planes maravillosos con nosotros. Y entre esos planes, Señor, está de darnos siempre paz. Y esa paz solamente está en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Te agradecemos, Señor, por la recuperación que están teniendo nuestros hermanos, por las cuales hemos estado orando, Señor. Gracias, Señor, por ellos, porque en medio de sus dificultades ellos se van recuperando. Te agradecemos, Señor, Dios nuestro, también, oh Dios, por cuidar de nuestro municipio, de nuestra gente, por cuidar nuestro entorno, Señor, por protegernos. Te agradecemos, Señor, por Colombia, sus gobernantes, Señor. Dios, en tus manos están ellos. Y te rogamos que los ayude, que los guíes, Señor, a hacer lo que es correcto. Que muchos de aquellos, Señor, que están solo para ser esa clase de parásitos, Señor, para exprimir al pueblo, Señor, te rogamos que tú, oh Dios, los tomes en cuenta, Señor, y que obres conforme tu voluntad sobre la vida de ellos. Señor, para que sus vidas sean transformadas, sean cambiadas, y que de veras, Señor, puedan servir a nuestra nación con pulcritud. Padre, oramos por la protección de cada uno del cuerpo de salud que está trabajando en medio de esta pandemia y por el cual hemos orado y te damos gracias, Señor, por el cuidado de cada uno de ellos. Pero también te damos gracias por la provisión que nos das todos los días, Señor. Cada día, Señor, nos has dado tu provisión. Y por eso también, Señor, nosotros honramos tu nombre, dando, Señor, dando de lo que tú nos das. Y por eso te alabamos y te adoramos. Gracias por permitirnos dar. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Bien, mis estimados hermanos, continuamos adelante y vamos a cantar ahora otro precioso himno para la gloria del Señor, un himno que nos invita a estar siempre firme, que inclusive va de acuerdo a la lectura que hemos tenido. Esa lectura de la palabra del Señor allí en Nehemías, y este himno dice, estad por Cristo firmes, estad por Cristo firme.
Está por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Está por Cristo firme, os llama el alelí, con él pues a la lucha, soldados todos id, probad que sois valiente, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Está por Cristo firme, las fuerzas vienen de él. El brazo de los hombres es débil y es infiel. Vestíos la armadura, velad en oración, deberes y peligros demanda gran tesón. Gloria al Señor. Qué maravilloso estar por Cristo firme. Así que la palabra, o este himno más bien, nos invita a seguir luchando, porque nuestro Señor es el capitán que siempre nos guía en esta tarea hermosa. Una vez más les invito para que leamos la palabra del Señor, y ahora vamos a hacerlo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Efesios 6, 10 al 18. Así que les invito a leer esta palabra también. Si usted puede allí buscar en su Biblia, muy bien. Y si no, también me puede seguir en la lectura, y que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor nos bendiga una vez más a través de su bendita palabra. Y vamos en este momento a orar por el mensaje de la palabra del Señor. Hoy les tengo un invitado especial que va a estar exponiendo el mensaje de la palabra del Señor. Es mi hermano Alexander Narváez, desde Bello, Antioquia. Nos comparte el sermón de la palabra del Señor en este día. Así que vamos a orar para que el Señor lo guíe, lo guarde, lo dirija, pero que también el Señor ponga su palabra en él, que lo tome como el instrumento en sus manos. Amantísimo Padre Celestial,
En esta hora, Señor, te damos muchísimas gracias por todo lo que hemos tenido hasta ahora en este culto, por lo que hemos realizado. Ahora es tiempo, Señor, donde escucharemos tu voz a través de mi hermano, Señor, de mi hermano Alexander. Y de esta manera, Señor, ayúdanos a estar prestos, que todo nuestro ser se integre a oír tu voz, a oír tus instrucciones, a oír los retos que tú nos tienes, Señor, a través de tu palabra. Padre, guíanos en ello y guía a mi hermano también en la exposición de la misma. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos, entonces con nosotros, ahora desde Bello, Antioquia, mi hermano Alexander Narváez con el mensaje de la palabra del Señor. Buenos días, amados hermanos. Para mí es un verdadero privilegio poderles acompañar en este día. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Narváez. Soy hermano del pastor Francisco. Y bueno, y en este momento estoy sirviendo en la primera iglesia presbiteriana como anciano. Y para mí es un verdadero privilegio poder llegar a ustedes con un sermón de la palabra del Señor. Gracias a Dios doy por sus vidas. Y bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo y quiero en esta mañana poder basar este sermón allí en el texto que ustedes ya leyeron, que es en Nehemías 4 del 1 al 23. Entonces allí va a estar basado para que por favor mantenga su Biblia abierta allí y vamos a tratar de estudiar este tema que es muy interesante. Y he podido titular este sermón con una pregunta. Siempre me gusta hacer una pregunta en los títulos del sermón porque creo que nos lleva a reflexionar un poco. Y la pregunta con el que he titulado este sermón es ¿cómo enfrenta las amenazas? ¿Cómo enfrenta las amenazas? A propósito de un mundo lleno de amenazas, a propósito de una situación difícil que estamos viviendo en este momento a través de esta pandemia, que también se puede presentar como una amenaza, pero entonces, ¿cómo enfrentamos nosotros esas amenazas? ¿Cierto? Pero antes de entrar en materia, quiero leerles una historia o contarles un poco de una historia. Hay una película que vi hace mucho tiempo. Esa película se llama Día de la Independencia. Yo creo que alguno de ustedes también ha logrado verla. Y la trama de esta película gira alrededor de una invasión extraterrestre, ¿cierto? Una invasión extraterrestre. Pero el discurso del presidente de los Estados Unidos, que es interpretado por el actor Bill Pullman, es bastante motivador, es bastante interesante y por eso quise tomar este ejemplo. Cuando los aliens invaden la Tierra, el presidente Thomas J. Wilmore no renuncia a quedarse o renuncia a quedarse a salvo en el búnker del Área 51, sino que motiva a los pilotos a que se enfrentaran a la flota extraterrestre con una muy motivadora expresión, ¿cierto? Con un motivador discurso. Y para colmo, este señor que interpreta al presidente de los Estados Unidos, luego de dar este discurso, se monta en un avión y dice que él va también a pilotar un avión de estos y que va a luchar, porque dice esta frase: soy un piloto y mi lugar está en el aire. Bastante interesante, ¿cierto? El discurso de este actor en esta película que está interpretando al presidente de los Estados Unidos dice algo así parecido: si vencemos hoy, el 4 de julio no será una fiesta norteamericana, sino el día en que el mundo declaró al unísono: no desapareceremos, en silencio o en la oscuridad. No nos desvaneceremos sin luchar. Vamos a vivir, vamos a sobrevivir. Hoy celebramos nuestro Día de la Independencia. Bastante motivador, ¿verdad? Un discurso bastante interesante. Y bueno, entrando un poco a materia en el tema que hoy tenemos y en el texto que hoy tenemos al frente, que es Nehemías 4, hablando un poco de este capítulo, encontramos unos personajes bastante hostiles también, unos personajes que los podríamos asemejar a los extraterrestres de esta película.
y que son bastante hostiles, que se estaban oponiendo a la reconstrucción de las murallas de la ciudad. Esos personajes son Sanbalat y todo su pueblo amonita, los amonitas, ¿cierto? También estaba Tobías, los de Asdod y también el ejército de Samaria. Vemos aquí en este momento que Nehemías no tenía un panorama muy prometedor frente a toda la situación y frente a todas las amenazas que estaba presentando. Después de este contexto, que nos muestra a un hombre con una situación muy difícil, que nos muestra a Nehemías, que está enfrentando una situación muy difícil, quiero llevarlos a pensar un poco en estas preguntas. Piense usted un momento y reflexione usted un momento en estas preguntas. ¿Cómo reacciona usted a las amenazas? ¿Cuál es su reacción cuando usted se encuentra amenazado, cuando está enfrentando una amenaza? ¿Está preparado para enfrentar esa amenaza? ¿Se encuentra usted preparado para enfrentar las amenazas de la vida, las situaciones difíciles de la vida? ¿Se encuentra usted preparado para hacerlo? ¿Cómo enfrenta la amenaza del coronavirus, por ejemplo? Pues esta enfermedad es una amenaza para cada uno de nosotros. ¿Cómo la enfrenta usted? Son preguntas que son para que usted las responda allí en su corazón, y a lo largo de este estudio vamos a tratar de darle respuesta a estas preguntas, ¿cierto? Estas respuestas entonces las va a dar usted. Por lo tanto, quiero invitarlo a mirar cómo reaccionó Nehemías a las amenazas. ¿Cuál es la reacción de Nehemías a las amenazas que encontramos en este capítulo 4? ¿Cierto? ¿Y qué nos puede enseñar Nehemías a través de esas reacciones que tuvo? Entonces los quiero invitar a que, por favor, si quieren tomar notas o estén muy atentos allí en el texto, quiero invitarlos a mirar la primera amenaza que recibe Nehemías. Note usted, las noticias, los versículos del 1 al 3, si usted se fija allí, las noticias no tardaron en llegar a las filas enemigas, la cual genera un gran malestar en sus enemigos. Y este malestar lo vemos reflejado en varias actitudes. Si usted lee ahí en los versículos del 1 al 3, nos encontramos con actitudes como de menosprecio, por ejemplo, nos encontramos con actitud de escarnio, nos encontramos con una actitud de furia, de rabia, de cólera, nos encontramos también con actitudes de sarcasmo, de burla, entre otras actitudes que vemos allí reflejada en estos versículos. Esa es la primera amenaza que recibe Nehemías. No parece tan difícil sortear este tipo de amenazas, este tipo de burlas que vemos allí reflejado en estos versículos. Pero note usted cuál es la reacción de Nehemías, cuál es la primera reacción o cuál es la reacción a esta primera amenaza que Nehemías hace a esta amenaza. Entonces note usted esta reacción. Y si usted lee allí en los versículos del 1 al 3, se va a encontrar que la primera reacción de Nehemías a esta amenaza, él lo que hace es orar. Entonces la primera reacción es oración. Es una oración con términos fuertes también. Si usted lee ahí en los versículos del 1 al 6, del 1 al 3, se va a encontrar que es una oración fuerte. Y mire cómo ora Nehemías. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, ¿cierto? Entrégalos por despojo, no cubra su iniquidad. Bastante interesante esta oración. A veces los cristianos decimos, pero Nehemías, ¿cómo va a orar de esa manera, de esa forma, como con tanto enojo, con tanto odio? Se puede de pronto mirar de esa manera, pero Nehemías sabía cómo estaba orando. Pero además de esta oración que hace Nehemías y que hace el pueblo en ese momento, hay una acción. Si usted lee conmigo el versículo 6, dice que edificamos el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo, ¿cierto? Mire algo tan interesante. O sea, Nehemías no solamente se quedó en orar, sino que todo el pueblo tuvo ánimo a través de la oración y reconstruyeron la muralla. Algunas fuentes aclaran que la altura de la muralla era de 12 metros y el espesor de esta muralla que estaban reconstruyendo era de 2.5 metros. Era un trabajo muy fuerte el que estaban realizando. Note la acción, no se quedaron solo orando. Y no quiero que usted me malinterprete. La oración es muy importante, pero es más eficaz la oración cuando va acompañada de una acción.
Es mucho más eficaz cuando usted ora, pero también esa oración lo hace ir un poco más allá, ¿cierto? Interesantísimo esa acción que vemos aquí. Además de recibir una amenaza, Nehemías ora al Señor, pide la dirección del Señor, pero también acciona, va más allá de lo que es solo la oración. Y una pregunta más para reflexionar. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Cómo está orando usted como iglesia? ¿Cómo está orando usted como familia, como persona? Interesante, ¿cierto? Reflexionemos en esa pregunta. Número 2. Segunda amenaza que recibe Nehemías está basada en los versículos del 7 al 8. Una nueva amenaza surge y esta vez es más fuerte. Las amenazas van como subiendo de nivel. Sus enemigos se suma ahora al ataque otro grupo de personas. Si vemos ahí en los textos dice que se suman los árabes y los de Asdod. Y ahora se está fraguando una conspiración para atacar y hacer cesar la obra. No valieron los insultos, no valieron las burlas, no valió el escarnio que estaban haciendo en la primera amenaza. Ahora están fraguando un plan, una conspiración para ir a atacar y para ir a que la obra deje de que ellos paren de construir. Y eso era lo que ellos estaban buscando hacer. Estaban conspirando contra eso. ¿Qué haría usted en los zapatos de Nehemías? Con tantas amenazas, ¿qué haría usted como iglesia, como persona, como familia en una situación así parecida? Pues mire la segunda reacción de Nehemías, que la encontramos en los versículos 9 y 10. Una vez más, oración. Una vez más, oración. Cuando la situación parece salirse de nuestro control, la mejor opción es darle siempre, siempre el control a Dios. Cuando usted como hijo de Dios, como persona, como familia, como iglesia, le entrega el control absoluto a Dios de su vida, de todo lo que está pasando a su alrededor, seguro que va a salir victorioso. Y eso es lo que hace Nehemías. Él llega delante de Dios y nuevamente le entrega todo al Señor. Le entrega todo al Señor. Ahí, pero notemos que también, una vez más, hay una acción aquí. O sea, además de la oración hay una acción más. Y dice el texto, pusimos guardias contra ellos de día y de noche. Pusimos guardias contra ellos de día y de noche. No solamente se quedaron orando, pero también accionaron, fueron un poco más allá y dice que colocaron guardias de día y de noche para enfrentar esa amenaza. Pero notemos que en el versículo 10, si usted lee conmigo, allí encontramos una situación mucho más difícil para Nehemías, que de pronto las mismas amenazas que venían presentando sus enemigos. Y ahora nos encontramos con un obstáculo y esta vez es interno, es dentro del mismo pueblo. El versículo 10 no nos aclara si de pronto son las amenazas que están recibiendo del enemigo o es el cansancio que ya el pueblo tiene encima, porque recordemos que están reconstruyendo la muralla y la muralla es un trabajo fuerte y son personas que no son profesionales en reconstruir murallas, porque si notamos en los capítulos anteriores y a lo largo de toda la reconstrucción de la muralla, son familias, son grandes personajes los que están reconstruyendo, es todo el pueblo el que está involucrado en la reconstrucción de la muralla. Entonces, tal vez estaban cansados, tal vez estaban asustados con las amenazas, pero el pueblo dice que una parte del pueblo estuvo desánimo, hubo desaliento. Y las amenazas pueden producir eso en la vida de cualquier persona. Puede producir desaliento, puede producir desánimo en la vida de cualquier persona. Allí en el versículo 10 nos encontramos que Nehemías se encuentra con un obstáculo muy fuerte y es el desánimo y el desaliento de su pueblo. ¿Cierto? En el versículo 10. Pero miremos una tercera amenaza. Bastante difícil esta situación. Miren ustedes lo ascendente de las amenazas. Si hacemos como un recorderis de la primera amenaza fueron burlas, ¿cierto? Se burlaban de ellos. Sencillamente decían algunos que si una zorra se montara sobre ese muro lo tiraría al piso. O sea, estaban burlándose, estaban haciendo escarnio de ellos. Pero la segunda amenaza es una conspiración. Pero note que la tercera amenaza que recibe Nehemías en este texto es que ya es amenaza de muerte. Dice, vamos a entrar en medio de ellos y los vamos a matar, porque solo de esa manera haremos que la obra cese. Interesante. Ahora esa amenaza sube de nivel, es ascendente
este tipo de amenazas? ¿Será que Nehemías logra soportar estas amenazas? Tantas amenazas y tanta insistidera y tanta situación. Pues miremos entonces la reacción de Nehemías, la tercera reacción a esta tercera amenaza. En esta ocasión, la reacción no fue de oración, pero si usted observa muy bien los versículos 10 y 12, estos están cargados de una dura tensión. Note muy bien estos versículos 10 al 12. Hay una dura tensión. Mire, gente que quiere rendirse. El pueblo estaba desanimado y eso era difícil para Nehemías. Pero también habían reuniones para definir una estrategia de ataques. Estaban sus enemigos reuniéndose para atacar al pueblo. Pero también había un conflicto armado a punto de estallar. Una situación bastante complicada. Un conflicto armado que pronto iba a estallar. Y esas amenazas iban aumentando y aumentando. También encontramos ahí en esos versículos que habían espías que traían información al pueblo de Israel. Que traían información a este pueblo. ¿Cierto? Qué interesante ver todo esto. Creo que Nehemías, con todo esto que estaba viviendo, con toda esta tensión que vemos en estos dos versículos, podemos pensar que Nehemías tenía razones de sobras para decir no más. No puedo seguir, voy a tirar la toalla, se acabó esto, se quedó la muralla hasta la mitad, dejemos el trabajo hasta la mitad y vayámonos. ¿Qué haría usted en los zapatos de Nehemías en esa situación, con toda esa tensión encima, con toda esa situación encima? Sin embargo, si usted nota en los versículos que siguen, de allí del 13 en adelante, usted va a notar que Nehemías lo que hace es armar un plan de defensa muy eficaz. Mire esa tercera reacción tan importante, un plan de defensa demasiado eficaz. Y notemos, versículo 13, primero, organizó estratégicamente el recurso humano y bélico con el cual contaba. En el versículo 13 usted se va a dar cuenta cómo Nehemías organiza al pueblo por familias. Y es muy interesante esta estrategia porque él dice, si yo separo las familias, entonces van a estar más preocupados y no van a trabajar. Nehemías era un gran estratega para planear, para hacer las cosas bien. Y el versículo 13 lo vemos, pero organiza al pueblo por familias y todas las familias les da las armas que tienen para que se defiendan. No los deja desarmados. Muy importante. Número 2. Pronunció un discurso de ánimo impresionante que confrontaba e invitaba al pueblo a seguir luchando. Si ustedes leen conmigo el versículo 14, allí nos encontramos a Nehemías dando un mensaje de ánimo a los nobles del pueblo, a todas las personas importantes, a todas las familias, y les dice, luchen por sus hijos, luchen por sus esposas, luchen por sus familias, pero no detengan la obra. Y comienza Nehemías a llegar y a tocar el corazón y las fibras del pueblo. Qué interesante Nehemías haciendo esto. En el versículo 14 nos damos cuenta. ¿Se acuerda de la ilustración que le daba al principio del sermón de esta película, cuando este actor que interpreta al presidente de los Estados Unidos da ese mensaje y ese discurso tan motivador? Pues eso mismo hace Nehemías. Sabía cómo llegarle al pueblo, sabía cómo motivarlo, sabía cómo hacer para que el pueblo siguiera luchando, siguiera trabajando. Y toca algo muy importante, una fibra muy importante, es que toca la familia y le dice, lucha por sus hijos, luchen por sus esposas, luchen por lo que ustedes quieren. Qué importante este discurso de Nehemías aquí en este versículo 14. Número 3. El plan de defensa surte efecto en sus enemigos y dio más ánimo al pueblo. Versículo 15. Si usted lee, los enemigos se dieron cuenta de que ellos sabían absolutamente todo y que estaban preparados esperándolos para recibir su ataque. Y por eso no los atacaron, ¿cierto? Porque se dieron cuenta que estaban preparados. Ese es el plan de defensa tan impresionante que surte efecto en los enemigos. Pero mire, sin mover una sola arma, sin tener un solo ataque, este plan surtió efecto porque la gracia del Señor estaba con Nehemías. Pero también los versículos 16 al 19 vemos que tomaron acciones de defensa, o sea, no se quedaron allí, sino que tomaron acciones de defensa, estaban listos para defenderse.
Y esto nos lleva también a nosotros como iglesia y como personas a saber que debemos estar preparados para los ataques que recibamos y que debemos estar listos a defendernos a pesar de las situaciones que vivamos. Versículos 16 al 19 nos damos cuenta de eso. También tomaron acciones de seguridad. Versículo 22, si usted lee el versículo 22, Nehemías les dijo: no salgan de la ciudad, ya que fuera de ella correrán peligro. Interesante, a propósito de la pandemia, a propósito de la cuarentena, a propósito de estar cuidándonos en casa, muy interesante. Esto nos puede ayudar mucho a nosotros también. Nehemías le está diciendo al pueblo: si ustedes salen fuera de estas murallas que se están reconstruyendo, entonces yo no voy a poder cuidarles, yo no voy a poder responder por ustedes. Y por eso le dice al pueblo: no salga de las murallas, no salgan de la ciudad. Nos da una enseñanza muy interesante también. El cuidado, el autocuidado de nosotros mismos, de nuestras familias. Debemos hacerlo con toda la responsabilidad. Como cristianos, como hijos de Dios, debemos ser muy responsables con el cuidado de nuestras familias. Y Nehemías lo tiene muy en cuenta. Pero también Nehemías se involucró en el trabajo. Versículo 23. No hay nada más motivador para todas las personas en cualquier parte del mundo que el líder se involucre en el trabajo. Cuando el líder se involucra en el trabajo, cuando el líder se pone la camiseta, que le llamamos nosotros, cuando el líder está ahí presente, trabajando parejo con los otros, eso motiva a la gente y eso motivó al pueblo a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir luchando, porque Nehemías se involucró en el trabajo. A manera de conclusión, quiero terminar con los siguientes pensamientos. Allí creo que Nehemías nos ayuda a dar respuesta a la pregunta del título de este sermón. Con todas las estrategias y con todo lo que hizo Nehemías, creo que nosotros tenemos material para responder a la pregunta de este sermón. ¿Cómo enfrentamos las amenazas? ¿Cierto? Creo que Nehemías nos da unas buenas opciones, unas buenas estrategias. Pero allí en Efesios, el capítulo 6, los versículos 10 al 18, cuando Pablo también nos habla, el apóstol Pablo nos da unas estrategias más ceñidas a nuestro contexto, ¿cierto? Recordemos que ahora nuestra lucha no es física, sino espiritual. El Señor nos enseña varias cosas en este texto del Nuevo Testamento también. Y dice: primero, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No podemos enfrentar al enemigo si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, vamos a salir derrotados. Y esto es lo que tenemos que entender como iglesia, como cristianos, como familia. Si enfrentamos las situaciones con nuestras propias fuerzas, vamos a salir derrotados. Pero también entendemos en esos versículos de Efesios que dicen: pónganse toda la armadura de Dios. Note que también en estos versículos de Nehemías, en el capítulo 4 de Nehemías, nos habla que Nehemías y todo el pueblo solo se quitaban la ropa, solo para bañarse. Eso es estar atentos en todo tiempo. Eso es estar pendientes de nuestra relación con Dios. Estar en contacto con Dios todo el tiempo. Y eso lo hacemos también a través de la oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Si no hay oración constante en nuestra vida, creo que no vamos a tener una buena relación con el Señor y creo que también no vamos a poder enfrentar las amenazas que se nos presenten. Creo que cuando en realidad entendamos la profundidad de las estrategias de este texto de Efesios y las apliquemos a nuestra vida eclesial, social, laboral y familiar, entonces sabremos que nadie nos podrá hacer frente. Nadie nos podrá hacer frente si aplicamos estas estrategias que el apóstol Pablo nos está dando a través de este texto. Porque más poderoso es el que está en nosotros, el Señor Jesucristo, que el que está en el mundo. El Señor es mucho más poderoso en nuestra vida y si nosotros entendemos y aplicamos esto en nuestra vida, seguro que vamos a salir victoriosos de las amenazas que tengamos que enfrentar. Yo no sé qué amenaza esté enfrentando usted. Yo no sé qué amenaza está enfrentando en su familia. Yo no sé qué amenaza está enfrentando en la iglesia o en su lugar de trabajo.
Pero lo único que le puedo decir hoy a través de esta palabra es que si usted entiende realmente, si usted aplica realmente, si usted se viste con la armadura de Dios, usted va a poder hacer frente a cualquier amenaza, así como lo hizo Nehemías. Y por último, Nehemías lo entendió, lo practicó y salió victorioso. Ese es el resultado de aplicar la gracia de Dios en nuestra vida. Ese es el resultado de entender que el Señor está de nuestra parte y que si Él está de nuestro lado, nadie nos podrá hacer frente. Nehemías lo entendió. Pero una pregunta más para usted y para terminar ya este sermón es, ¿usted y yo lo hemos entendido y lo estamos practicando? ¿Estamos practicando estas estrategias que entendemos y que podemos ver a través de Nehemías y que podemos ver también en lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Estamos practicando esas estrategias para vencer las amenazas? ¿Está usted poniendo en práctica esto? Si no lo está poniendo en práctica, yo le hago la invitación que hoy comprenda esto, que hoy entienda esto en su corazón y que comience a practicar eso. Vestirse de la armadura de Dios, orar en todo tiempo, armarse, confiar en el Señor y en el poder de su fuerza es la única solución para vencer las amenazas, cualquier tipo de amenaza. Por eso nuevamente le digo, no sé qué amenaza esté viviendo usted en su vida, pero la única forma de vencer esas amenazas es confiando en nuestro Señor Jesucristo. De esa manera, yo le invito para que usted cada día encuentre esa relación con el Señor y pueda entender que solo a través de la palabra, solo a través de la oración, puede vencer las amenazas que lleguen a su vida. Le invito a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias porque tú siempre cuidas de nosotros. Señor, gracias porque tu palabra nos ha hablado en esta hora, Señor, en este día, y entendemos, Señor, que solo si nos agarramos de ti, solo si esperamos en ti, solo, Señor, si nos vestimos de tu armadura, si buscamos el poder de tu fuerza, solo de esa manera podemos enfrentar las amenazas de enfermedades, las amenazas de situaciones difíciles en nuestra familia, de pronto en nuestro matrimonio, Señor, en nuestro trabajo. Surgen amenazas, pero solo agarrados de tu mano, Señor, podemos enfrentar y vencer esas amenazas. Así como Nehemías venció a sus enemigos, solo fraguando un plan correcto y confiando en ti, Señor, orando y esperando en ti, de esa manera, Señor, podemos confiar en ti cada día para enfrentar cada amenaza y cada situación difícil que tengamos que enfrentar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, hermanos, por su atención. Ha sido un placer poderles acompañar en este día a través de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga mucho, que pasen ustedes una muy, muy feliz semana. Hasta luego. Gracias al Señor por esta preciosa palabra que hoy hemos recibido y donde el Señor nos alienta a cómo vencer más bien esas amenazas, ¿no? Cómo vencerlas o qué usamos para vencer esas amenazas. La palabra del Señor es clara, nos da las pautas de cómo vencer esas amenazas. Así que, mis estimados hermanos, es un gozo en el Señor poder entonces ahora orar delante de nuestro Señor, y los invito para que estemos orando por todas esas peticiones. Tú tienes una petición allí, tienes una necesidad, únete conmigo, que a través de este medio me uno contigo para orar y con todos los hermanos que estén ahora conectados en este momento para orar delante del Señor por tu necesidad, por mi necesidad y también por la necesidad de todos. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor,
Te damos gracias por tu palabra. Pero también, Señor, queremos colocar nuestras necesidades y queremos orar, oh Dios eterno, por la protección de nuestras familias. Señor, tú has cuidado de ellos y tú nos has guardado. Tu protección ha estado con nosotros y te agradecemos por ello, Señor. Pero continuamos orando, Dios. Continuamos orando para que donde quiera que estén nuestros familiares sean protegidos en el nombre de Jesús. Padre, oramos por la salud de todos aquellos que están pasando por momentos difíciles. Aún hay hermanos que no conocemos y que quizás están sufriendo las penurias por causa de esta pandemia. Oramos por la salud de ellos. En el nombre de Jesús, sé propicio, Señor, para la sanidad de cada uno de ellos. Padre, oramos por todas aquellas personas que han perdido su empleo, que no tienen, Señor, cómo llevar el pan a su casa. Dios nuestro, ten compasión de ellos, Señor. Abre las puertas, Dios. Sabemos, Padre, que tú tienes la llave, se la diste a nuestro Señor Jesucristo, y Él tiene la llave para abrir y que nadie pueda cerrar, o para cerrar y que nadie pueda abrir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Dios, que esas puertas de empleo sean abiertas, Señor, de par en par. Señor, que esas puertas de empleo sea de manera independiente o de manera dependiente, Señor, pero que haya una fuente de empleo, una fuente de ingresos. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y de seguro nos seguirás ayudando. Padre, pero también tú nos has dado, Señor, las fuerzas necesarias para el trabajo. Por naturaleza tenemos que forzarnos, Señor, buscar el pan diario como así está establecido. Pero necesitamos tu ayuda, Señor. Dios, oramos por nuestro municipio para que continúe siendo libre de COVID. Que esta familia, que aunque este Señor sea residente aquí, este caballero, el cual se encuentra enfermo en Bogotá, y aunque sea residente de aquí, sea su familia esté acá, Señor, Dios, te rogamos que los guarde, que les ayude, que Él pueda recuperarse prontamente y pueda estar con su familia acá en el seno nuestro de los zupateños. Oramos también, Señor, por todas aquellas ciudades, por toda nuestra Colombia, Señor, para que ya esta pandemia termine, para que ya no siga más. Padre, oramos por la economía de nuestro país. Señor, porque en su economía nosotros también tenemos economía. Cada uno de nosotros, Señor, podemos tener esa bendición de tu economía, Padre. En el nombre de Jesús te rogamos, Señor, que nos bendiga y nos dirija en ello. Padre, oramos por todos aquellos hermanos que tienen procesos clínicos, para que así ellos, Señor, ellos puedan tener la atención necesaria en su momento, pero también, Señor, sean protegidos para no ser contaminados en algún momento, Señor, por equivocación o no, Señor, pero que no sean contagiados con ese virus. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos y oramos para el fortalecimiento de la iglesia. Oramos, Señor, para que cada día continúe siendo esa luz y esa sal para la humanidad. Padre, oramos también por mi hermano Alexander, Señor, para que bendiga su ministerio, para que cada día, Señor, lo guíe, le ilumines, le muestres el camino, Señor, por dónde andar. Señor, llénale de ti, llénale de tu gracia. Señor, y abre puertas también para él, Señor,
Esas puertas que tú tienes, que nosotros no conocemos y que Él no conoce tampoco, pero tú las conoces y tú tienes lo mejor para Él. Te ruego, Señor, que le conceda, Señor, tu favor, tu bien siempre. Bendice a su familia, a Sinaya, en su empleo, Señor, que cada día, oh Dios, pueda prosperar aún más y más. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos dándote gracias. Amén y amén. Ahora, con la autoridad que me das como pastor, en tu nombre, Señor, los bendigo, deseando que la paz, la misericordia, el favor, la salud, el bienestar espiritual, emocional, físico, económico, así como la compañía del Todopoderoso y sus ángeles, esté con cada uno de ustedes, ahora y siempre, en el amor de Dios, en la gracia del Señor Jesucristo y en la comunión del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que la paz y la gracia del Señor esté con vosotros. Dios les bendiga.